El amuleto que estamos regalando está personalizado especialmente para la persona que lo usará. Es gratis, y si quieres uno, escríbenos. Recuerda que solo tenemos una cantidad limitada de amuletos para regalar. El envío del amuleto y también el amuleto son gratis. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Era una noche oscura y tormentosa. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas de mi auto como si quisieran advertirme de algo. La carretera, estrecha y solitaria, serpenteaba a través de un bosque espeso que parecía absorber cualquier rayo de luz. Había estado conduciendo durante horas, con la esperanza de llegar a mi destino antes de que la tormenta se intensificara. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Las historias sobre la mujer de la curva siempre me habían puesto los pelos de punta. Se decía que aparecía en las carreteras solitarias, especialmente en aquellas que llevaban a pueblos olvidados. Un vistazo fugaz, una sonrisa escalofriante y luego la desaparición de quienes la encontraban. Traté de apartar esos pensamientos de mi mente, recordándome que era solo una leyenda urbana. Sin embargo, mientras avanzaba, el silencio se volvió abrumador. La radio dejó de funcionar y el eco del motor se convirtió en la única compañía. Entonces, en una de las curvas, vi algo que me hizo frenar en seco. A lo lejos, en medio de la lluvia, había una figura. Era una mujer de cabello oscuro y largo, empapada, con una vestimenta que parecía anticuada. Su rostro, iluminado de forma intermitente por los relámpagos, estaba marcado por una expresión de desesperación. Dudé. Mi instinto me decía que debía seguir, que no debía parar. Pero la curiosidad, junto con un extraño impulso de ayudar, me llevó a detener el auto. La mujer levantó la mano, pidiendo ayuda. Me acerqué, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. ¿Te encuentras bien?, le pregunté, con la voz temblorosa. No tengo tiempo, dijo. Su voz era un susurro casi inaudible. Tienes que irte, por favor. No te detengas aquí. El pánico me invadió. ¿Por qué? ¿Qué te ocurre?, pregunté. Pero ella no respondió. Solo me miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y urgencia. Fue en ese momento cuando escuché un ruido a lo lejos, un motor acercándose. La mujer se volvió, miró hacia la carretera y luego a mí. Tienes que irte, ahora, repitió con más fuerza. Algo en su mirada me paralizó. No podía dejarla así, pero el sonido del motor se hacía más fuerte. La decisión me consumía, así que finalmente giré la llave de encendido y a regañadientes volví a ponerme en marcha. La vi retroceder, como si supiera que iba a dejarla atrás, y antes de que pudiera darme la vuelta, desapareció en la lluvia. A medida que aceleraba, el miedo se transformó en confusión. ¿Qué había sido esa mujer? ¿Por qué su advertencia? La carretera se volvió aún más oscura, y el motor del auto resonaba en mis oídos como un tambor. Pero lo que más me inquietaba era la sensación de que algo me estaba siguiendo. Era como si la misma noche se hubiera vuelto contra mí, y una presión creciente en mi pecho me hacía desear llegar a mi destino. Los kilómetros pasaron y el bosque se fue diluyendo en la distancia. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que me observaban. Miré por el retrovisor repetidamente, pero la carretera se extendía vacía detrás de mí. La adrenalina palpitaba en mis venas, y cuando finalmente vi las luces de un pueblo a lo lejos, un suspiro de alivio escapó de mis labios. Pero lo que me esperaba en el pueblo era aún más inquietante. Llegué al pueblo empapado y temblando. La tormenta aún rugía, y las luces de la calle parpadeaban, como si lucharan por mantenerse encendidas. En las paredes de las casas,
Las sombras danzaban al compás del viento, creando figuras que me hacían dudar de mi propia percepción. Busqué un lugar donde refugiarme y encontré una pequeña taberna. Su letrero desgastado anunciaba que estaba abierta. Me dirigí hacia allí, con la esperanza de calentarme y quizás encontrar algo de consuelo. Al entrar, el ambiente era denso y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Los pocos clientes presentes me miraron con desconfianza, como si mi presencia interrumpiera algo. Me senté en una esquina, ordenando una bebida que sabía que no calmaría mi inquietud, pero que necesitaba. Mientras esperaba, no pude evitar escuchar las conversaciones a mi alrededor. Los murmullos eran sobre historias antiguas, susurros sobre una mujer que aparecía en la carretera y lo que le ocurría a quienes la veían. Ella siempre llega cuando la lluvia cae, dijo un hombre de aspecto cansado, su voz rasposa. Nunca se queda mucho tiempo, pero siempre deja su marca. Sentí que el corazón me latía con fuerza. La historia que había escuchado en la carretera ahora parecía cobrar vida. Decidí intervenir. ¿De quién hablan?, pregunté, aunque mi voz temblaba. Los murmullos cesaron y todos los ojos se centraron en mí. El hombre me miró de arriba a abajo, como si pesara si debía responder. Finalmente dijo: la mujer de la curva. Se aparece a quienes viajan solos, especialmente en noches de tormenta. Siempre hay una advertencia, pero nunca se queda a explicarla. ¿Qué advertencia?, insistí, sintiendo que una sombra se cernía sobre mí. Que no debes quedarte, que debes seguir adelante. Ella no puede ayudar, solo advertir, dijo, y sus ojos se oscurecieron como si recordara algo terrible. La conversación se desvió, pero la inquietud no me abandonó. La bebida se volvió amarga en mi boca, y aunque intenté escuchar más, la atmósfera me envolvía, haciéndome sentir atrapado. Decidí que necesitaba aire fresco y salí a la lluvia, que aún caía con fuerza. Mientras caminaba por las calles desiertas, el eco de mis pasos resonaba, y el silencio de la noche se volvió opresivo. Fue entonces cuando la vi de nuevo, de pie al final de la calle. La misma mujer, empapada, su cabello oscuro brillando bajo la luz tenue de una farola. Mi corazón se detuvo y el instinto de huir luchaba contra el impulso de acercarme. Ella no se movió, simplemente me miró con una expresión que no podía descifrar. No deberías estar aquí, dijo, su voz entrecortada por la lluvia. Debes irte antes de que sea demasiado tarde. No pude responder. La presión en mi pecho era demasiado fuerte. ¿Demasiado tarde para qué?, pregunté finalmente, aunque ya sabía que no quería saber la respuesta. Para escapar, fue lo único que dijo antes de que una sombra oscura se deslizara detrás de ella. No era solo una sensación, era una presencia palpable, una amenaza que se alzaba en la oscuridad. La mujer se giró bruscamente, como si supiera que algo se acercaba, y yo, paralizado por el terror, di un paso atrás. ¡Ve!, gritó. ¡Ve ahora! La sensación de peligro se volvió insoportable, y sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí de regreso a la taberna, la risa de los hombres resonando en mi mente, pero ya no podía quedarme. Mientras atravesaba la puerta, el aire frío me azotó y las luces titilantes del pueblo comenzaron a desvanecerse, como si el mismo lugar estuviera intentando ocultarse de algo que no podía ver. La taberna estaba casi vacía y el ambiente había cambiado. La gente murmuraba entre sí, lanzando miradas de preocupación hacia mí. Un par de hombres se acercaron y me preguntaron qué había visto. No es seguro aquí, dijo uno, su tono grave. Si ella te ha advertido, no debes quedarte. Traté de explicar lo que había sucedido, la mujer en la carretera, su advertencia,
pero sus rostros se oscurecieron aún más. No puedes ignorar sus palabras. Aquellos que desoyen sus advertencias nunca regresan. La confusión se apoderó de mí. ¿Por qué nadie se atrevía a ayudar? Decidí que debía salir de allí, encontrar mi auto y huir de este pueblo. Pero la tormenta seguía, y la carretera parecía un laberinto de sombras y peligros ocultos. A medida que me dirigía hacia la salida, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la taberna. El hombre de aspecto cansado cayó al suelo, un rictus de terror en su rostro. «Ella viene», murmuró antes de perder el conocimiento. La atmósfera se volvió eléctrica y la oscuridad pareció expandirse, devorando la luz. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, el eco de mis pasos resonando en el suelo de madera. Al salir, la tormenta me envolvió y la lluvia azotaba mi rostro. Pero no podía mirar atrás, no podía detenerme. Sabía que la mujer de la curva no era solo una advertencia, era un presagio de lo que estaba por venir. Al llegar a mi auto, una sombra se deslizó entre los árboles. La mujer apareció de nuevo, su figura etérea fluyendo entre la lluvia. «¿Por qué no te has ido?», preguntó, su voz resonando en mi mente. «No sé a dónde ir», respondí, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. «Estoy atrapado aquí. Tienes que elegir», gritó, y la tormenta aumentó su furia. «Si no decides, ella te encontrará». «¿Quién es ella?», exigí. Pero la mujer solo sonrió, y su rostro se distorsionó por un instante, mostrando algo aterrador en sus ojos. Una presencia oscura se cernía detrás de ella, una figura alargada, casi humana, con ojos vacíos que reflejaban una sed insaciable. «No te quedes, no te detengas», susurró la mujer, y por primera vez entendí la gravedad de su advertencia. Sin pensarlo, me metí en el auto, arranqué el motor y me lancé a la carretera. Las luces del pueblo se desvanecían en el espejo retrovisor, pero la figura oscura seguía acechando, como un depredador al acecho. A medida que tomaba las curvas a toda velocidad, sentí la presión en mi pecho intensificarse. Las luces del auto iluminaban brevemente la carretera, pero cada curva parecía estar llena de sombras. Debo seguir», repetía en voz alta, mientras la figura oscura parecía acercarse más. De repente, vi una curva cerrada delante de mí. Recé para que no hubiera nada en el camino. Al tomar la curva, la figura desapareció por un instante, pero cuando volví a mirar por el retrovisor, vi que se había desvanecido en la oscuridad, aunque su presencia seguía latente. Logré salir del bosque y la tormenta empezó a amainar. Al fin podía respirar, pero la sensación de que algo me seguía persistía. Las luces de la carretera brillaban a lo lejos y me dirigí hacia ellas con la esperanza de que esta pesadilla terminara. Cuando llegué a una ciudad, la luz y el ruido me envolvieron. Había personas, autos, vida. Pero, mientras me detenía, un escalofrío recorrió mi espalda. En el espejo retrovisor vi un destello de cabello oscuro y una sonrisa aterradora. La mujer de la curva nunca se fue. Siempre estaría allí, esperando en cada viaje solitario. Mi viaje no había terminado, y el verdadero horror estaba por venir.